En profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, las 12 del día en punto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM. También a través de nuestra emisora online de www.aldianoticiasconjohndidier.com, a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Los hechos más importantes para hoy, martes 20 de mayo del año 2025. Atención, hago responsable al presidente de lo que me ocurra a mí o a mi familia, no me callará, advirtió el ex canciller de la República, Álvaro Leiva. Aseguró que tras la reacción agresiva del presidente Gustavo Petro a sus dos primeras cartas, lo han amenazado a él y a su familia. Así que Álvaro Leiva también calificó de imaginaria y delirante la versión de Petro sobre un complot y denunció amenazas contra su vida. El ex canciller denunció que tiene conocimiento de personas intrigando para causarle daño. Hago personalmente responsable al presidente Petro de cualquier cosa que nos ocurra, escribió Leiva en su cuenta de X. El gobierno de Gustavo Petro volvió a radicar la consulta popular ante el Senado, esta vez de 12, pasó a 16 el número de preguntas que sería puesto a consideración de los colombianos. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que las nuevas preguntas tienen que ver con la reforma a la salud. Y también, pues hay versiones sobre que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que era el ministro delegatario, quien radicó la consulta, pues se extralimitó en sus funciones, que él no tenía esa facultad para hacer la radicación, porque solo el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, puede radicar una consulta popular. Por eso, ya se están anunciando demandas contra el ministro y contra este acto del gobierno. Esto cobra relevancia tras la solicitud que presentó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras asumía funciones presidenciales temporales durante la visita y durante el viaje del presidente Gustavo Petro a China. Resolver si es constitucional o legal esta consulta popular que ha radicado nuevamente el gobierno. La consulta popular no es pecado, busca un rol más interventor en el mercado de medicamentos, ha dicho el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien habló de la radicación de esta nueva consulta popular que ha hecho el gobierno. Y hay diversas reacciones. Por ejemplo, se pronunció Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, y ha dicho que el pacto histórico está ardido. No quiere la reforma laboral que se revivió en el Congreso, sino que quiere es la consulta. Quiere hacer campaña con la consulta y con los recursos públicos, ha dicho Angélica Lozano. La senadora contó cómo se desarrolla la audiencia pública de la Comisión Cuarta para debatir la reforma laboral. El presidente Petro lidera hoy un cabildo abierto en la ciudad de Barranquilla para impulsar la nueva consulta popular. Sobre las 2 de la tarde tendrá lugar este evento. Las autoridades locales adoptaron una serie de medidas, entre ellas la restricción a la circulación de vehículos. Hay nerviosismo, pánico por parte de los comerciantes, quienes han tomado las medidas, han cerrado algunos negocios por temor al vandalismo. Y también se está anunciando un paro nacional de 48 horas por parte de las centrales obreras tras el hundimiento de la consulta popular. Este paro se entiende en la perspectiva de la huelga general y el poder popular, indican los sindicalistas, sobre la movilización de los próximos 28 y 29 de mayo. Así que esa es la respuesta que dan las centrales obreras, pero pues ya hay nueva consulta radicada, entonces no sé si es posible que cancelen esa movilización, aunque ese anuncio se hizo después de la radicación de la nueva consulta. La consulta se convierte en populismo financiado por los contribuyentes para la campaña política, dijo el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo,
quien manifestó que el gobierno está utilizando un instrumento de participación ciudadana para fines electorales. Diversas son entonces las reacciones y más consecuencias de lo que fue el hundimiento de la reforma o el hundimiento de la consulta mejor. El partido Cambio Radical abrió un proceso disciplinario a 3 de sus senadores por ausentarse de la votación de consulta. Recordemos que fueron 9 los votos que faltaron en la votación total. 9 congresistas se ausentaron, uno estaba en salón de belleza, otros no se sabía por qué no estaban. Bueno, 3 de ellos son del Cambio Radical y por eso el Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical inició un proceso a los senadores Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo. Se supone que tenían que estar ahí para votar no a la consulta y de esa manera hacer volumen. Casi que se empata la votación o por poco y gana la bancada de gobierno. Así que en ese sentido creería que las están apretando tuercas ahí en los diversos partidos. Hay una situación bastante difícil y compleja en estos momentos en Bogotá y que tiene relación con los indígenas en Vera. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que el gobierno nacional no ha respondido, no ha asumido su responsabilidad por los emberas en Bogotá y por lo tanto tomará acciones legales. Un nuevo rifirrafe, un nuevo enfrentamiento, un nuevo capítulo entre el gobierno nacional y el gobierno distrital a raíz de esta situación. El alcalde de Bogotá afirmó que el distrito ha invertido 22.000 millones de pesos para la atención de esta población y que hay preocupación por los 220 niños que hay en el Parque Nacional. De 500 personas, la mitad son niños y estaban en la UPI de La Rioja, donde están siendo atendidos por el distrito y los niños normalmente van a clase. Pues bueno, no han ido a clase desde ayer, según se ha denunciado. Pero de inmediato vamos con esta información que ha entregado el alcalde mayor a través de los medios de comunicación, en rueda de prensa, a través de sus redes sociales, porque es delicado lo que está pasando en este momento en Bogotá con los indígenas. Dice el alcalde en su cuenta de X: Bogotá no puede seguir pagando los incumplimientos del gobierno nacional. Hoy, más de 500 indígenas en Verá, entre ellos 220 niños y niñas, han llegado al Parque Nacional cansados de esperar lo que el gobierno nacional les ha prometido y no ha cumplido. Con profundo respeto por las comunidades indígenas, el distrito ha estado siempre presente. Hemos ofrecido atención, albergue y acompañamiento con un enfoque principalmente en la atención de niños y niñas. Sin embargo, sus líderes se han negado a permitir que reciban ayuda hasta tener claridad sobre las peticiones que se vienen haciendo. Estamos ante un caso de instrumentalización de niños y niñas. Usarlos como herramienta de presión es inaceptable y no es en el espacio público al aire libre donde ellos deberían dormir y vivir, dice el alcalde en su mensaje en X. Y cierra diciendo: hago un llamado al gobierno nacional. Cumplirle a la ciudadanía no es un acto de voluntad, es una obligación. Bogotá ya ha hecho su parte y la ciudad no puede seguir pagando los incumplimientos del gobierno nacional. Bastante duro y contundente el mensaje que ha entregado el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Bogotá no puede seguir pagando por los incumplimientos del gobierno nacional. La situación que está viviendo la población en Vera es por cuenta de los incumplimientos del gobierno nacional. Como ustedes saben, la responsabilidad principal en el retorno de esta población a su territorio, que es lo que ellos quieren en su inmensa mayoría, es responsabilidad del gobierno nacional. También la reubicación de la población, porque algunos miembros de la comunidad en Vera no quieren regresar a su territorio, sino quieren ser reubicados en otra zona del país, es una responsabilidad principal del gobierno nacional, no es una responsabilidad de Bogotá. Aún así, Bogotá ha hecho un esfuerzo sin precedentes para apoyar el retorno de esta población. El año pasado, por ejemplo, en el esfuerzo que se hizo interinstitucional y en coordinación con la unidad de víctimas, se logró el retorno de un número importante de miembros de la comunidad en Vera a sus territorios. Y se hizo después de una inversión grande que ha hecho Bogotá y de una inversión que se mantiene hoy.
Nosotros queremos denunciar la instrumentalización de menores de edad por parte de miembros de la comunidad embera que está presente en algunos puntos de Bogotá. Una demostración de ello es lo que ocurrió hace unos días aquí, enfrente del Parque Nacional, cuando el distrito trataba de garantizarle el acceso a servicios del distrito a esos niños y niñas y a sus madres, y miembros de la comunidad impidieron que se pudiera atender a esa población. No los dejaron ni siquiera subirse a los buses que estaban aquí dispuestos para eso. Y en lo que está ocurriendo hoy, desde esta mañana, se hace aún más evidente esta situación. ¿Por qué lo digo? De cerca de 500 miembros de la comunidad indígena que han llegado en Vera, acá, a una zona en la parte norte del parque, más de 220 son niños y niñas. Eso es una vulneración de los derechos de los niños. Hemos visto la semana pasada y en otras oportunidades cómo han utilizado menores de edad, miembros de la comunidad indígena en Vera, para hacer bloqueos en las vías. Y no vamos a permitir que eso siga sucediendo, y hacemos un llamado a todas las autoridades judiciales que tienen una responsabilidad también en hacer cumplir esa decisión judicial que hay sobre el retorno de esta población, pero también los que tienen la responsabilidad en la protección de los menores de edad. El ICBF, que ha estado presente acá, también la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo. Inclusive nosotros hacemos un llamado también a instancias internacionales, porque aquí el Estado colombiano tiene una responsabilidad, repito, en los derechos tanto de la población indígena que quiere retornar a su lugar de origen, como de los niños que están siendo utilizados por actores miembros de esta comunidad en Vera, en Bogotá. Ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, siendo claro y enfático en esta situación que se está presentando con los Embera. Y en un segundo mensaje que ha entregado el alcalde mayor, pues ha sido enfático sobre esta situación de incumplimiento por parte del gobierno nacional. Dice la cuenta de X de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Bogotá no puede seguir pagando por los incumplimientos del gobierno nacional. La situación que está viviendo la población emberá es por cuenta de los incumplimientos. Como ustedes saben, la responsabilidad principal en el retorno de esta población a su territorio, que es lo que ellos quieren en su inmensa mayoría, es responsabilidad del gobierno, ha dicho el alcalde mayor de Bogotá desde el Parque Nacional, Carlos Fernando Galán. Como ustedes saben, llevamos, desde que llegamos el año pasado, un esfuerzo entre todas las entidades del distrito para garantizar particularmente los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en Vera que están en Bogotá. Pero Bogotá no puede seguir pagando por los incumplimientos del gobierno nacional. La situación que está viviendo la población en Vera es por cuenta de los incumplimientos del gobierno nacional. Como ustedes saben, la responsabilidad principal en el retorno de esta población a su territorio, que es lo que ellos quieren en su inmensa mayoría, es responsabilidad del gobierno nacional. También la reubicación de la población, porque algunos miembros de la comunidad en Vera no quieren regresar a su territorio, sino quieren ser reubicados en otra zona del país, es una responsabilidad principal del gobierno nacional, no es una responsabilidad de Bogotá. Aún así, Bogotá ha hecho un esfuerzo sin precedentes para apoyar el retorno de esta población. El año pasado, por ejemplo, en el esfuerzo que se hizo interinstitucional y en coordinación con la unidad de víctimas, se logró el retorno de un número importante de miembros de la comunidad en Vera a sus territorios. Y se hizo después de una inversión grande que ha hecho Bogotá y de una inversión que se mantiene hoy. Ahorita el secretario de Integración nos podrá contar, porque incluimos ahí un esfuerzo que no se había hecho en Bogotá, y es que fueran incluidos en los programas de integración social para recibir una transferencia monetaria condicionada a la permanencia en el territorio. Es decir, Bogotá decidió apoyar el retorno, invirtiendo, acompañando a esa población en su regreso al territorio de donde provienen. ¿Por qué llegan a Bogotá? Principalmente por la violencia de la que son víctimas y por afectación a sus derechos en su territorio. Por eso llegan a Bogotá, buscando que el Estado colombiano y por ende el gobierno nacional atienda sus inquietudes y tome las medidas que corresponde para garantizar que se restablezcan sus derechos y pueda retornar a su territorio. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en esta situación difícil, compleja, que se está presentando nuevamente con los Embera, y la verdad, la mayoría de las entidades del distrito se han dado cita allí al Parque Nacional y están haciendo su aporte. El nuevo reporte que entrega Lucía Bastidas, la directora del Departamento de la Defensoría del Espacio Público,
ha dicho lo siguiente en su cuenta de X: los defensores del Departamento de la Defensoría del Espacio Público hacemos presencia 24/7 en el Parque Nacional para protegerlo ante el riesgo de ocupación. Sumamos más de 300 servidores públicos de entidades distritales de la capital de la República, la alcaldía, articuladas, garantizando seguridad y derechos, dice la directora de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas. Bueno, seguimos aquí con los defensores del espacio público que han estado desde la madrugada en diferentes turnos. Llegan ahora los de la noche, son las 7 de la noche y estamos trabajando por cuidar este escenario, porque toda la institucionalidad, como nos lo ha instruido el alcalde Carlos Fernando Galán, proteja el parque, pero además garantice los derechos de los niños que están siendo instrumentalizados por parte de los indígenas que están en la calle 39. Aquí seguimos trabajando con toda la energía, ha bajado un poco la lluvia, que creo que eso es importante, pero el frío de la madrugada, ustedes saben cómo se comporta en la ciudad que queremos tanto. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Es el reporte que entrega Lucía Bastidas desde la Defensoría del Espacio Público. También hizo un reporte el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, sobre esta situación que se está presentando con los indígenas. Dice la cuenta de X de la Secretaría de Gobierno: el Parque Nacional no es un lugar en el que vayamos a permitir nuevamente asentamientos. Aquí estamos como distrito para trabajar y encontrar soluciones con el Gobierno Nacional. Es importante que la unidad de víctimas defina la estrategia de retorno digno y la ruta de trabajo de acuerdo a como lo establece la norma, ha dicho el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, sobre esta situación que se está presentando allí en el Parque Nacional ante el nuevo intento de toma que están haciendo más de 500 indígenas en Vera, donde casi la mitad son menores de edad. Desde las 4 de la mañana del día de hoy, personas pertenecientes a la comunidad en Vera, que está asentada en La Rioja, han llegado al Parque Nacional. La mayoría de estas personas son niñas y niños. Eso activa nuestra alarma, porque como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, las niñas y niños, su bienestar es prioridad para la administración distrital y para el alcalde Carlos Fernando Galán. Tenemos equipos de las distintas entidades desplegados a lo largo del parque. Nuevamente el mensaje es contundente: el Parque Nacional no es un lugar en donde vayamos a permitir un asentamiento de la comunidad en Vera. Y esto lo hacemos porque no tiene las condiciones para que una comunidad pueda vivir adecuadamente, de manera digna, y sobre todo para garantizarles la seguridad a las niñas y a los niños. Nuevamente, esa es nuestra principal prioridad. Queremos hacer varios comentarios relacionados con lo que significa esta situación. Lo primero, necesitamos que la unidad de víctimas se haga presente en el lugar. Necesitamos que definamos ya la estrategia de retorno. Buena parte de estas personas están esperando un retorno hacia las comunidades y es momento de trabajar. En el momento tenemos 5 acciones de hecho diferentes en el distrito. Eso está copando las capacidades de la administración, de los gestores, de los equipos territoriales. Llevamos 7 días con el asentamiento de la Plaza de Bolívar, campesinos de distintas regiones, principalmente de Guaviare. Tenemos también comunidad en Vera, en San Cayetano, en las instalaciones de la unidad de víctimas, pidiendo exactamente lo mismo, un retorno a sus territorios. Tenemos esto que está sucediendo acá, pero además hay que recordar que el día de hoy hay varias activaciones en distintos lugares de la ciudad. Portal de las Américas, la plazoleta del Consejo. Eso lo que quiere decir es: estamos a tope, necesitamos que el gobierno nacional nos ayude, encuentre soluciones, que le plantee una ruta de acción clara a la comunidad en Vera para que ellos también sepan cómo deben actuar, qué deben disponer y cuánto tiempo tienen para que el retorno se haga realidad. Desde el distrito estamos listos para el retorno. Tenemos los equipos, tenemos los recursos, pero dependemos de que la unidad de víctimas actúe, defina la ruta de trabajo y que lo hagamos conjuntamente, por supuesto, pero con la guía de ellos, porque esa es la responsabilidad que establece la norma y nosotros estamos acá para cumplir con eso, pero también para cumplir con nuestro deber. Esa es la tarea fundamental. Ya hay algunas carpas, como les decimos, por 1801 no se pueden generar asentamientos en el Parque Nacional. Estaremos con los equipos activos para que eso
no suceda y esperamos que no llegue la noche y otra vez tengamos niños y niñas a la intemperie sufriendo las condiciones de un parque nacional que no está diseñado para pernoctar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Es la comunicación que entregó Gustavo Quintero, el secretario de Gobierno de Bogotá, sobre esta situación. Y el problema de los menores de edad, la instrumentalización que denuncia la administración distrital se estaría realizando. Por eso el secretario general de la alcaldía escribió en su cuenta de X: hoy tampoco dejaron que niños y niñas fueran al colegio, los están obligando a permanecer a la intemperie en el costado norte del Parque Nacional. Eso es una clara instrumentalización de menores. Señores, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que parece brilla por su ausencia en este caso de los menores allí en el Parque Nacional. Y dice también Roberto Angulo, secretario de Integración Social: denunciamos que a pesar de que los buses del Centro Amar y los colegios infantiles llegaron a recoger a las niñas, niños y adolescentes de la comunidad en Berá, la guardia los bajó del bus y no permitió su acceso a nuestros servicios. Así que el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, desde el Parque Nacional, hizo la denuncia de lo que está pasando con estos menores indígenas en Bogotá. En este momento quiero dejar constancia que la comunidad y los voceros no nos han dejado llevar a los niños al Centro Amar. Hay cerca de 100 inscritos al Centro Amar, es decir, que ya estaban yendo al servicio antes de la ocupación, cuando estaban en La Rioja. Ayer no fueron por venir a la ocupación y hoy no los están dejando salir. Quiero dejar constancia de eso y así lo haremos cada uno de los días. La oferta sigue abierta, la atención sigue abierta y nosotros estaremos aquí haciendo actividades pedagógicas y cuidando a los niños, niñas y adolescentes como nos ordena la Constitución. En este momento es el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, frente a esta delicada denuncia que hace en este momento el distrito. Y también se ha pronunciado la consejera de Paz de Bogotá, de manera que ella ha entregado declaraciones sobre esta situación que se está dando allí en el Parque Nacional. Hay que decir que Isabelita Mercado, la consejera de Paz de Bogotá, desde Bogotá, dice ella: trabajamos por garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad en Berá, que llegó hoy, 19 de mayo, al Parque Nacional. La integridad de los más vulnerables siempre será el centro de nuestras acciones, dice Teresita Mercado, la consejera de Paz del Distrito de Bogotá. Pero vamos a compartir la publicación porque parece que la tenemos por fuera de pantalla. Ya lo hacemos para poder escuchar su declaración. Aquí está entonces Teresita Mercado, la consejera de Paz del distrito. Estamos en el Parque Nacional porque hoy cerca de 500 personas de la comunidad en Vera llegaron a sentarse nuevamente en este espacio. La comunidad está exigiendo una reunión con el Ministerio del Interior y con la Unidad para las Víctimas con el fin de agilizar sus procesos de retorno o de reubicación que llevan esperando cerca de 3 y 4 años para que se den. Desde el distrito volvemos a instalar un puesto de mando unificado que hará presencia permanente en el parque. Estaremos haciendo recorridos periódicos, 5 entidades del distrito para asegurarnos que la integridad y el bienestar de los niños y niñas sea siempre el centro de nuestras acciones. Adicionalmente, anunciamos la puesta en marcha de 2 acciones. En primer lugar, interponer un incidente de desacato, coadyuvar al incidente de desacato que va a interponer la personería frente a la Unidad para las Víctimas debido a que incumplieron un fallo de tutela desde agosto del año pasado. En este fallo se ordenaba a la unidad asumir toda la alimentación de la población en la UPI La Rioja, asegurar el cumplimiento del retorno de la reubicación según la resolución que los gobierna y adicionalmente reubicar a la población en Bogotá en un término de 30 días hábiles. Desafortunadamente ha pasado más de un año y este fallo aún no ha tenido cumplimiento. Y en tercer lugar, vamos a interponer una acción de tutela con una medida cautelar para asegurarnos de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados. El Parque Nacional, el espacio público no son lugares adecuados para niños y niñas. Hoy 320 niños dejaron de ir a los colegios, están en condiciones que pueden generar riesgos para su integridad y eso es algo que tiene que estar por encima de cualquier pretensión de los adultos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ella es Teresita Mercado, la consejera de Paz del distrito,
también haciendo alusión a esta delicada situación que se está presentando con los indígenas en Vera. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5, hacemos una primera pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. El salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Textos como estos son los que a través del estudio de la Biblia Thompson podemos profundizar en su análisis. Vamos, las inscripciones están abiertas de forma virtual del 19 al 24 de mayo a través de la página www.clccolombia.com. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Las 12 del día, 26 minutos, el tiempo en el territorio colombiano y en Al Día Noticias. Vive tu fe 100%. Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Las 12 del día, 27 minutos en Al Día Noticias. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Opción, tu mejor elección. Las 12 del día, 27 minutos. Continuamos aquí en Al Día Noticias. Otro de los hechos importantes a destacar, pues tiene que ver con este tema de la consulta popular, y hay denuncias muy serias que se están haciendo en estos momentos. Vamos con las noticias de la política. Creo que es momento de conocer noticias de la política aquí en Al Día Noticias. Tenemos varios reportes, pronunciamientos de los hechos de la política en Colombia. Al Día Noticias en política. Está claro que la prioridad del gobierno de Gustavo Petro es recortar recursos a los más vulnerables para hacer política y fomentar el clientelismo contratando personal por prestación de servicios, denunció la representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, quien escribió en su cuenta de X: la prioridad es derrochar recursos en la consulta popular, mientras drásticamente recortan los recursos para los niños y las familias más vulnerables en Bogotá. El recorte, que asciende a los 212.000 millones de pesos, afecta la atención de 30.000 niños y 60.000 familias en pobreza extrema. ¿El populismo es la prioridad?, pregunta en su mensaje la representante de la Cámara, Carolina Arbeláez. Mientras el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en su consulta populista que vale 700.000 millones de pesos con el propósito de derrochar recursos haciendo política en vez de gobernar, Bogotá y su población más vulnerable. Bueno, se paró la publicación. De la mezquindad del gobierno nacional, que recortó 212.000 millones de pesos para los programas sociales en Bogotá. El DPS, el señor Gustavo Bolívar, quien hoy aspira a ser presidente, recortó 180.000 millones de pesos en transferencias para más de 60.000 familias en pobreza extrema. El Instituto de Bienestar Familiar, óigame bien, recortó 30.000 millones de pesos para la atención y los cupos de los jardines de más de 10.000 niños. Este recorte deja sin atención a los más vulnerables. El resultado: menos cupos en jardines infantiles, menos hogares comunitarios, menos
protección para la infancia. Pero lo más grave es que mientras la atención se reduce, la burocracia aumenta. Los contratos del ICBF en Bogotá de prestación de servicio aumentaron en un 900% desde el 2022 y recortaron los servicios de atención en un 59%. Menos cobertura, más burocracia, más ineficiencia, más corrupción. ¿Dónde están las prioridades? Me pregunto. Exigimos respuestas y compromiso real con la niñez, que está desamparada. No es posible que la primera infancia no sea la prioridad. Nuestros niños no pueden seguir desprotegidos, abandonados y expuestos a los abusadores sexuales. Ella es Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Bogotá, y también ella es del movimiento Cambio Radical. Recordemos una noticia de Cambio Radical que abrió proceso a 3 de sus senadores por ausentarse de la votación de la consulta, así como hay férrea oposición como congresistas como Carolina Arbeláez. Pues parece que hay otros que quieren pasar de agache y no se quieren comprometer. Por eso el Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical inició proceso a los senadores Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo. Eso dentro de las noticias. Y continuando con las noticias de Carolina Arbeláez, representante de la Cámara, también fue muy crítica en las últimas horas por una situación que se ha presentado con el orden público en la ciudad de Cali. Dice Carolina Arbeláez en su cuenta de X, cada un acto terrorista en Cali. Este atentado también deja 3 policías y 2 menores heridos. El presidente guarda silencio porque no es Gaza. Qué desconexión tan criminal. Medio gabinete de turismo con la plata de los colombianos en Roma, mientras los criminales acorralan a nuestra gente. Solidaridad con las víctimas. Claro que esta publicación de la representante la hizo ayer 19 de mayo sobre las 8:34 de la mañana, porque ya hoy el número de heridos por ese atentado se ha elevado a 13 en la ciudad de Cali. De todas maneras, es importante ir con esta declaración que ha entregado la representante a la Cámara de Bogotá, Carolina Arbeláez, donde ella pues dice, si como no es Gaza, por eso el presidente no dice absolutamente nada de los niños afectados por el terrorismo en Colombia. No, dice que pusieron la bomba aquí, pusieron un artefacto aquí y mire cómo quedó la casa. Destruyeron el chu que estaba ahí. Eso fue en el chu. Eso fue en el chu. Mira cómo hallaron la caseta. No, mira la silla. No, dice que pusieron... Bueno, ahí está, ella acompaña su publicación del video que le ha llegado de este atentado que afecta directamente a un jardín infantil en la ciudad de Cali, en lo que tiene que ver con el terrorismo de las últimas horas en la capital del país. Y hablando de seguridad, hay un reporte que ha entregado la Secretaría de Seguridad de Bogotá sobre los resultados que ya entrega la Policía Metropolitana estrenando motos. Recordemos que fue una de las noticias que destacamos, como la administración de Carlos Fernando Galán entregó la semana pasada motocicletas para la policía. Pues bueno, la Secretaría de Seguridad reportó que la Policía Bogotá ya comenzó a dar fruto con los operativos que se adelantan contra la delincuencia, apoyada en 214 motos nuevas recientemente entregadas a la institución, y por eso dice la Secretaría de Seguridad en su cuenta de X, de las 214 nuevas motos que entregamos a la Policía Metropolitana de Bogotá, 34 llegaron a Ciudad Bolívar. Su despliegue en la última semana permitió capturar a 57 delincuentes en flagrancia. También se asignaron 28 en Suba, 25 en Kennedy y el resto en las otras localidades. Con más capacidades seguimos de frente contra el crimen, dice este reporte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Capturas como estas, en las que incautamos cerca de 200 dosis de estupefacientes, las logramos gracias a las nuevas motocicletas que la Secretaría de Seguridad entregó a la policía. 34 entran a prestar el servicio a la localidad de Ciudad Bolívar. Esas motocicletas nos van a permitir llegar a cualquier rincón de la localidad, ya que tenemos una situación demográfica bastante compleja. Con esas motocicletas de alto cilindraje completamos más de 250 que están al servicio de la localidad, patrullando todos los días. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Es el reporte que ha dado la Secretaría de Seguridad de Bogotá sobre los resultados que ya empieza a dar los resultados que empieza a dar en este momento la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Metropolitana. Y también hay avances y reportes importantes que se entrega por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, sobre los avances que se están teniendo en algunas obras importantes. Dice el IDU, avanza la construcción del puente de la 153, calle 153 con autopista norte. Acá te contamos cómo transportamos las vigas que soportarán este proyecto, que mejorará la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes del norte de Bogotá. Numeral Aquí sí pasa, y muestran todo el operativo que se hizo para transportar esta infraestructura de este puente de la calle 153. Así transportamos una viga de 66 toneladas por casi 3 kilómetros para su posteriorizaje. Seguimos avanzando en la construcción del puente de la 153 con autopista norte. El día de hoy nos encontramos realizando el izaje de las vigas Artesa tipo cajón número 10 y 11, con una longitud de 26.60 metros y un peso aproximado de 67 toneladas. Con este izaje estamos más cerca de culminar las 31 vigas del puente de la calle 153 con autopista norte. Esto mejorará la movilidad de los bogotanos desde la carrera séptima hasta la avenida Boyacá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Pues qué interesante todo estos reportes que hace la Administración Distrital de cómo se avanza en la ejecución de los proyectos que seguramente muchos ciudadanos están esperando. En noticias internacionales, los beneficios que recibieron los primeros 26 colombianos que se autodeportaron desde los Estados Unidos. Estos colombianos viajaron este lunes en el primer vuelo de autodeportados que financió el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte del proyecto de regreso a casa. Así que más de 60 inmigrantes viajaron este lunes voluntariamente a sus países de origen como parte del proyecto de regreso a casa del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, lo que supone el primer grupo de indocumentados que decide autodeportarse, informó la Secretaría de Seguridad Interna, Kristi Noem. El grupo de 64 inmigrantes, integrado por 38 hondureños y 26 colombianos, viajó desde Houston, en Texas, con destino a sus países. También en noticias hay que destacar, para quienes manejan moto, estar muy pendientes, porque la multa que recibirán por no usar la indumentaria que se requiere es más de 700.000 pesos para motociclistas que no porten prenda obligatoria. La mayoría de motociclistas pueden ignorar cuáles son esas prendas. Esta norma es exigida por el Código Nacional de Tránsito y aplica en horarios de baja visibilidad. Dependiendo del casco, el vehículo puede llegar a ser inmovilizado, así que pilas con estas nuevas sanciones que están entrando en vigencia. La pista del aeropuerto de Río Negro tendrá cierres por trabajos de mantenimiento. Los usuarios con vuelos en las fechas señaladas deben verificar con sus aerolíneas los posibles cambios. Durante los horarios de cierre, la operación aérea estará suspendida temporalmente. Se ha presentado una tragedia con un carro playero en la isla de San Andrés. Deja una turista fallecida y varios heridos graves. Los hechos se presentaron el pasado 15 de mayo, pero desde entonces los familiares afectados han vivido un calvario para poder regresar a Neiva con este drama y esta situación tan delicada. Se ha presentado un nuevo ataque sicarial en el departamento del Valle. Deja 2 personas asesinadas y otras gravemente heridas. Los hechos ocurrieron en el municipio de Roldanillo, cuando un grupo de personas que se encontraban departiendo fue sorprendido por el ataque de 2 sujetos en motocicleta, quienes los atacaron y se dieron a la fuga. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Israel, Israel.
Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Si inmovilizaron tu carro o moto por no tener el SOAT al día o circular en pico y placa, entre otras infracciones, recuerda que puedes tramitar la salida de patios de manera virtual. Agenda tu cita en www.movilidadbogotá.gov.co o entra a Mi Movilidad a un clic en la opción Trámites Salida de Patios. Hazlo fácil, hazlo virtual. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Si vas a sacar el permiso de pico y placa solidario, hazlo solo por la página autorizada www.movilidadbogotá.gov.co y asegúrate de que el dominio termine en .gov.co. No accedas a través de mensajes de texto, WhatsApp o publicidad en páginas web. No te dejes engañar, hazlo fácil y sin intermediarios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Avanzar es ser parte del desarrollo industrial, mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. La prevención crece cuando la comunidad se une. Limpieza de canales, identificación de puntos seguros y atención oportuna de las alertas oficiales hacen la diferencia. Actuar con responsabilidad en temporada de lluvias protege vidas y territorios. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Con ustedes, Renagua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, al cepillarte la debes ahorrar. La lavadora completa usarás, las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Más de 200.000 personas en el campo ya cuentan con agua potable gracias a Agua La Vereda, el programa pionero de empresas públicas de Cundinamarca. Entre 2024 y 2027 conectaremos más de 800 acueductos rurales con una inversión de 40.000 millones de pesos. Agua de mejor calidad, más continuidad y mayor cobertura para transformar la vida en las veredas. Empresas Públicas de Cundinamarca está cumpliendo. Más agua, más vida para el campo. Conoce más en www.epc.com.co. Al Día Noticias, información de Cundinamarca. En Al Día Noticias establecemos comunicación a esta hora con Diego Cárdenas Chala, secretario de Bienestar Verde de Cundinamarca. Diego, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Bueno, John Didier, muchísimas gracias, primero por el espacio, segundo por abrir estos canales para poderles contar también qué venimos haciendo desde el departamento, desde la gobernación de Cundinamarca, también esas alianzas con Bogotá. Y bueno, la vida va bien, el clima pues un poco fuerte y recio en estos días que genera muchas inundaciones, pero también desde el lado positivo es que ha permitido que el nivel de los embalses vaya subiendo. Ya estamos casi sobre el 50% en Chingaza, que es la fuente más importante para nuestro territorio bogotano. Entonces todo tiene sus pros y sus contras, pero hay que ser agradecidos con todo lo que nos llega. ¿De dónde es Diego? Yo soy de un municipio muy bonito cercano a Bogotá, que es el municipio de Gachetá. Mi madre es de Gachetá, mi padre es de Gachalá, y esa es la bella provincia del Guavio, y siempre me he reconocido como de ese territorio. Correcto. ¿Y profesional en qué área?
Yo soy ingeniero forestal de profesión de la Universidad Distrital. Tuve la oportunidad de especializarme en ingeniería ambiental con la Universidad Industrial de Santander, en gestión integrada QHS con la Escuela Colombiana de Ingeniería y la maestría la hice en el externado en Derecho en Recursos Naturales. Muy bien, cuando usted es secretario de Bienestar Verde de Cundinamarca, es similar a decir que usted es el secretario del DADMA en ciudad como Cali, que tiene que ver con el medio ambiente, o el secretario de Ambiente de Bogotá. ¿Esto de Bienestar Verde es equivalente a una secretaría de Ambiente? Sí, pero hay una diferencia muy grande y aprovecho, Didier, para en estos micrófonos comentarla, y es que cuando se creó la Ley 99 del 93, se reorganizó ese sistema nacional ambiental. Y en esa reorganización se generaron las autoridades ambientales y las autoridades ambientales urbanas. Caso DAGMA, caso Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, son autoridades ambientales urbanas. Es decir, las personas mantener sus predios conservados con un incentivo económico para sustentar sus necesidades. Y para que un predio clasifique a esa categoría o a ese programa, ¿debo postularlo ya o la autoridad, en este caso, la Secretaría de Bienestar Verde, le dice al dueño del predio, oiga, usted tiene un predio que nos interesa para que se mantenga dentro de este programa? ¿Cuál funciona allí? ¿Que yo lo postule o debo esperar a que el departamento me diga que yo clasifico? No, están como las dos figuras, pero la más importante es, hemos querido trabajar con las alcaldías. Nosotros ya tenemos unas áreas de importancia estratégica definidas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cundinamarca es un territorio de páramos. Nosotros aquí al frente, digamos hoy que estamos en la gobernación, en la calle 26, al frente están los cerros orientales y detrás de eso está el páramo de Chingaza. Baja uno del páramo de Chingaza y conecta ya con lo que es el páramo de Guacheneque, una esquinita de Rabanal que es de Cundinamarca. Sigue bajando por el otro lado y encuentra el páramo de Guerrero. Y termina bajando cerrando con el páramo de Sumapaz. Y ahí en esa conectividad entre Chingaza y Sumapaz, Cruz Verde. Entonces uno dice, nosotros tenemos un corredor de páramos muy importante y eso hay que conservarlo y protegerlo. Eso es lo que nosotros llamamos un área de importancia estratégica, los páramos como fuentes principales de recurso hídrico. Pero adicional a eso, si nos vamos, por ejemplo, a una zona como el Magdalena y miramos municipios como Beltrán, como Guataquí, como Nariño, también requieren una reserva hídrica. Debemos reconocerle ese trabajo que ellos durante años han venido haciendo y que hoy se vuelve imperativo implementar. Entonces, en esa figura lo que hemos hecho primero es entregarles dotaciones, que se vean organizados, que se vean bien arreglados y que presten un servicio también que la gente se sienta cómoda con ellos. Lo segundo es poder legalizarlos y para eso hay que asociarlos. Ya la norma nos dice que para que ellos puedan tener una tasa diferencial de aprovechamiento, pues requieren estar asociados, cumplir ciertos requisitos, tener sus secas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero, fortalecerlos con equipos, maquinarias y herramientas para que puedan prestar mejor el servicio. Pongo un ejemplo frente a esto. El plástico no pesa. Una botella de gaseosa de 2 litros no pesa nada. ¿Qué pasaría si esa botella la logramos compactar y así compactamos y sacamos 100 kilos de plástico? Claro, el valor es mucho más alto, la facilidad de transporte mucho mayor que llevar esas botellas infladas que no le van a generar un valor adicional a ellos. Entonces, con ese proceso de compactadoras, con el proceso de composteras, con el proceso de molinos, con todas esas herramientas, mejoramos entonces esa prestación. Hoy llevamos unos 380 personas acompañadas, eso más o menos en unas 35 asociaciones de más de 22 municipios que hemos involucrado a hoy en esa estrategia para el territorio. Y esperamos realmente que esto funcione. Yo aprovecho para contarles también, la semana pasada nos salió ya la aprobación de la modificación de la licencia ambiental para el Nuevo Mondoñedo. El Nuevo Mondoñedo es el relleno más grande que tenemos en Cundinamarca, recibe residuos de 75 municipios. Sí,
Digamos que el tema de educación y participación ambiental es muy, muy importante. Dentro de todas las campañas que nosotros venimos haciendo en la Secretaría, siempre está el concepto de manejo integral de los residuos sólidos. Eso es algo que lo venimos trabajando. Hoy en día hay que reconocer las instituciones educativas a través de una figura que son los proyectos ambientales escolares, han venido trabajando fuerte en temas de recuperación, de manejo de orgánicos, de recuperación del papel, y creo que la cultura poco a poco se va extendiendo, pero que nos permita mejorar las condiciones del agua que le estamos entregando al río. Y aquí aprovecho también para mencionar ese gran avance que se tuvo con la Petar Canoas, con ese cierre financiero que se aprobó hace unas 3 semanas en el Consejo Directivo de la CAR, una inversión de 6.2 billones que va a permitir realmente que se construya la planta Petar Canoas, que va a tratar el 70% del agua de Bogotá y el 100% de las aguas de Soacha, que es el municipio más poblado que tiene Cundinamarca. Y ese 70 de Bogotá, sumado con el 30 que hoy está trabajando Salitre, que es la planta que queda ahí sobre la calle 80, pues va a tener el 100% del manejo de las aguas de Bogotá, y eso va a cambiar fundamentalmente la calidad de agua, por ejemplo, del Salto del Tequendama, que es tan visitado, o del mismo embalse del Muña, y la calidad de agua para los municipios que viven del turismo, donde se entrega el agua, como es en Ricaurte, los vecinos como Girardot, como Agua de Dios. Entonces, esa es una noticia muy, muy buena que hoy se viene trabajando, ya aprobada, y que esperamos que en un año ya esté eso totalmente estructurado para iniciar su proceso de construcción. Una construcción que puede durar alrededor de 5 o 6 años, pero que nos va a permitir, como les digo, descontaminar realmente una ciudad de 9 millones de habitantes. Entonces, ahí estaba entonces el director, el secretario de Ambiente de Cundinamarca, que es la Secretaría de Bienestar Verde, porque Cundinamarca avanza con la siembra de más de 100.000 árboles, según dijo Diego Cárdenas, de la Secretaría de Bienestar Verde. Hablamos sobre el pago de servicios ambientales, fortalecimiento de la prestación de servicios de recicladores, el programa Abejas con la Conservación, que a propósito hoy es el Día Mundial de la Conservación de las Abejas. La entrevista completa la pueden encontrar en nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez, nuestra cuenta en Instagram o nuestra cuenta en TikTok. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5. Tener un maletín de emergencia listo puede marcar la diferencia. Incluye agua, documentos, linterna, alimentos no perecederos, radio con pilas y un botiquín. Prepara a tu familia con simulacros y rutas de evacuación. La protección también se planea. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Nuevamente, el concejal de Bogotá, Emel Rojas, le insistió al alcalde Carlos Fernando Galán en la necesidad de acudir a la cultura ciudadana para erradicar comportamientos en la capital de la República como los colados en el sistema del transporte público. Dijo el concejal en su cuenta de X: alcalde Carlos Fernando Galán, si no invertimos en cultura ciudadana, Transmilenio será un alimentador de colados para el metro de Bogotá, ha dicho el concejal de Bogotá, Emel Rojas. El arquitecto también lo dijo, tenemos que esperar ahora cómo entra metro, pero yo tengo un problema con la entrada de metro, cómo vamos a hacerlo, porque indiscutiblemente el tema de metro, si no tenemos una cultura establecida, ¿qué es lo que va a pasar? Puntualmente, mecánicamente entran, todas las personas pagan en la primera estación. En el primer cruce con Transmilenio se llega a llenar el metro y no han pagado, todos se han colado. Si no hacemos algo. Entonces, ese cuento me preocupa, que diga que va a haber un buen recaudo y que vamos a tener como tener en cero el sistema. No, el sistema va a seguir siendo deficitario y lo mismo va a pasar con Regiotran. Así que pedagogía urbana, el tema de la arquitectura del sistema, obviamente las rutas largas tienen que desaparecer, la troncalización tenemos que buscarla lo más pronto posible con mucha técnica y obviamente termino con esto, presidente. Tenemos que hacer una cátedra de cultura ciudadana en los colegios y en las universidades. Tenemos que tener en el sistema del subsidio de transporte convenio, como usted lo dijo, con empresas.
y darle algún subsidio incluso a la empresa para que carguen en una única tarjeta, en un único sistema, la plata del subsidio de transporte, dándole incluso beneficios. Le damos beneficios, nos van al final a retornar. Las salidas pedagógicas que se acabaron, por ejemplo, en Transmilenio, yo sé que es muy difícil, pero busquemos la manera de que los colegios vayan, aprendan, conozcan, para que los chicos aprendan el respeto. Y yo lo digo con cariño. En mi casa el que me enseñó a reciclar fue mi hijo. Entonces, ¿cómo no podemos y cómo no tenemos con los colegios del distrito para que los niños sean los que le llamen la atención a los mayores de que no deben colarse? No solamente por la plata, por la vida, por la cultura, por el amor a la ciudad. Proyectos estudiantiles necesitamos desarrollar y, como usted lo dijo, involucrar instituciones, universidades, al SENA, a las universidades, y obviamente buscar que las sanciones que ustedes apliquen sean realmente no solamente sociales, sino también pecuniarias. Gracias, presidente. Ahí estaba el concejal de Bogotá, Emel Rojas, sobre su solicitud al gobierno distrital para que se pongan las pilas con las campañas ciudadanas de la cultura ciudadana. Es fundamental esas campañas que hacen falta y se requieren. Cerramos con una noticia del representante a la Cámara, Andrés Forero, porque él dice que Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, se extralimitó en sus funciones y facultades delegadas al radicar solicitud de consulta popular, afirmó Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá, quien escribió en su cuenta de X: la improvisación y chambonería de Guillermo Alfonso Jaramillo es proverbial. En los decretos que le delegaron funciones presidenciales no aparece el artículo 104 constitucional que faculta al presidente para consultar al pueblo. Vició la consulta y lo demandaremos por abuso de función pública, ha dicho Andrés Forero sobre este tema de la consulta y extralimitación de funciones por parte del ministro delegatario. Denunciaremos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por presunto abuso de función pública, por violación al artículo 428 del Código Penal, toda vez que no tenía facultades para radicar la consulta popular ante el Senado de la República. Es que al revisar los decretos 506 y 528 del año 2025, por medio de los cuales se le delegaban funciones presidenciales, por ningún lado aparece el artículo 104 constitucional, que es el que faculta al presidente de la República para hacer consultas populares. En este, como en otros casos, el ministro muestra su improvisación y su chambonería. Nuevamente ahí entonces una dificultad jurídica que se le estaría presentando al gobierno de Gustavo Petro frente a esta situación legal. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.